conocer la fiesta aquí en Playa del Carmen. Hola amigos, pues las vacaciones de Semana Santa se están acercando y en este video te voy a mostrar cómo se encuentra Playa del Carmen. Si te gusta el video no olvides suscribirte y regalarme un like. Comenzamos. El semáforo epidemiológico en Playa del Carmen ahorita está en amarillo y frente al Palacio Municipal puedes hacerte pruebas gratis, solamente si has estado en contacto con algún contagiado o presentas síntomas. Para una prueba más concreta puedes ir a la Quinta Avenida con la calle 12, ahí puedes hacerte la prueba antígeno por 700 pesos y el resultado te lo entregan en 45 minutos. La prueba PCR cuesta 1,900 pesos y te lo entregan después de 24 horas. Ahora sí amigos, después de hacerse la prueba y ver que no tienen COVID, les voy a mostrar los lugares que pueden visitar para divertirse un ratito. El primero es un rooftop ubicado en la avenida 10 con la calle 2. Puedes venir aquí si quieres un día tranquilo, una vista espectacular, si no quieres mucha fiesta, ese es un lugar muy recomendado, observen lo lindo que se ve. La entrada para Quintanarroenses está en 630 pesos y la entrada normal para personas de otros lados del país está en 700 pesos. Ahorita tienen música buena, pero nos dijeron que más al rato va a haber un DJ y que se va a poner muy bien el ambiente. Vamos a ver. Por lo mientras estamos disfrutando del día y de la vista que está increíble. Los 700 pesos que pagas te los regresan en comida y en bebida, así que básicamente pues solo es consumo mínimo por estar en el lugar, no pagas nada. Tiene una piscina enorme y el agua se siente muy bien, además de este jacuzzi donde el agua está bastante relajante. Bueno amigos, pues el día está por concluir. Yo disfruté muchísimo de este lugar, la verdad es que sí me gustó bastante. Y bueno, pues con esta hermosa puesta de sol pasamos a lo siguiente, que es la fiesta de noche. Vamos allá. Bien amigos, pues estoy llegando a la Quinta Avenida. Ahorita los voy a llevar a conocer la fiesta aquí en Playa del Carmen. Cómo se ponen los antros, a qué horas cierran, a qué horas abren, a qué horas empieza el ambiente. Son las 10 de la noche apenas, así que no va a haber mucha gente todavía, pero vámonos. Pues ya estoy llegando, este es el primer bar que quiero mostrarles, se llama Tequila Barrel. Aquí la cerveza está en unos 70 pesos aproximadamente. Aquí ellos tienen bailarinas y ahorita por ser las 10 de la noche, vean, no hay mucha gente bailando, todos están sentaditos, tranquilos. Pero si pasan tipo 2, 3 de la mañana, ya aquí está mucha fiesta. Disculpen ustedes amigos, pero yo no sé perrear hasta el piso, aunque esta señorita sí.
cuesta unos 100 pesos aproximadamente y se caracteriza por tener música electrónica, aunque también mañana y el ambiente empieza a ponerse un poco bueno para bailar a eso de las 11, 12 de la noche, como ahorita ya son las 11:30, casi 12. Terminamos con Clandestino. Ahora estoy bajando por la calle 12 Norte entre la Quinta y Primera Avenida. Aquí es donde se concentran algunos bares pequeños, grandes, son 5 aproximadamente y están todos bastante juntitos, así que vamos a conocerlos. Este lugar que miran al lado derecho de su pantalla se llama Santito Tuntún. La cerveza está en unos 85 pesos y por regla del lugar solo puedes entrar si consumes alimento. No sé si siempre tienen esa regla, pero cuando a mí me tocó ir, pues era lo que había. Después tenemos Abolengo. La verdad, a este lugar yo no he ido, sin embargo de afuera pues se mira bastante bien, tienen reggaetón y parece que sí hay ambiente. Y el último bar de esta calle es La Vaquita. Por cierto, la mayoría de estos lugares, o más bien todos estos lugares, deberían tener una ocupación del 60% como máximo. Y todos estos lugares que les he mostrado, desde Tequila, Clandestino, hasta aquí, están relativamente cerca, así que puedes moverte caminando sin problemas. Y por último llegamos a Mandala. Este es uno de mis lugares favoritos aquí. Las mujeres pasan gratis, los hombres pagan cover de 200 pesos. La cerveza cuesta 70 pesos y el lugar lo cierran a las 4 de la mañana. Si has visitado alguno de estos lugares, déjamelo saber en los comentarios. Y si estás planeando visitarlos, cuídate mucho y diviértete. Con esto doy por concluido mi video. Muchas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en uno próximo. Adiós.